Hoy es Michael Shifter, profesor de la Universidad de Georgetown y presidente de la muy prestigiosa o del muy prestigioso Inter-American Dialogue en Washington. Michael, un placer tenerte con nosotros. Bienvenido. El gusto es mío, muy amable. Y no he añadido yo que además de lo anterior, Michael es un exitoso autor y muy prolífico articulista, incluido un artículo que hemos leído pues todos por aquí hace nada, en principios de febrero, sobre potenciales relaciones a futuro entre Estados Unidos y Latinoamérica en la nueva administración Biden, aparecido en el New York Times, que nos ha servido, hemos querido un poco que nos sirva como marco de lo que vamos a hablar hoy. En ese artículo que tú titulas, Michael, el presidente Biden no debería subestimar los desafíos en América Latina, empiezas por decir que el país que Estados Unidos tiene y que Biden hereda una situación complicada doméstica, ¿no? Elabora un poco de ese escenario del que partimos. Bueno, con mucho gusto. Yo creo que los analistas dicen, los historiadores dicen que no ha habido un presidente de Estados Unidos que ha heredado una situación tan complicada, tan difícil desde Roosevelt en los años 30 o tal vez desde Lincoln en el siglo XIX. La cantidad de desafíos, de crisis que enfrenta Biden no tiene paralelo, no tiene igual. La pandemia, por supuesto, la economía, donde ha perdido muchos empleos, y también las tensiones sociales y raciales en el país, y un país que sigue siendo muy polarizado, muy dividido, lo cual complica cualquier intento para tratar los grandes desafíos. Entonces, yo creo que es casi imposible recordar otro presidente que ha dado una situación tan complicada como ha enfrentado Biden. Una situación complicada que además cuando llega a este tema de las relaciones con América Latina se encuentran con una región, América Latina, que también está pasando por un momento especialmente complicado y difícil por la pandemia, pero además por una situación económica y de migración y de cantidad de problemas, ¿no? Bueno, así es. Acaba de salir un informe muy bueno de CEPAL, Naciones Unidas, que da una visión, panorama social de la región, y realmente es dramática, que ha habido un aumento de 22 millones de pobres en la región desde la pandemia. 60 millones ha salido de la clase media. Realmente es una región con 8.5% de la población a nivel mundial, pero casi 30% de las muertes debido a la pandemia. Así que hemos enfrentado una situación de grandes déficits, deficiencias en la región, en sistemas de salud, educación y la capacidad en general de instituciones para funcionar bien y atender las necesidades de la gente. De la gente. Entonces, yo creo que es un punto de inflexión y ojalá que la región responda de manera positiva, pero hay que reconocer la gravedad de la crisis que vive la región en este momento. Bueno, y con todo ese escenario por un lado y por otro, en un momento tremendamente difícil, bueno, con este país que tiene prioridades importantes en otros lugares del mundo, como es el tema de Asia, como es el tema de la Unión Europea, pero en el que tú insistes y es el punto inicial de ese artículo y de tu reflexión y de otro montón de reflexiones hechas por ti que he escuchado en los últimos tiempos, que Estados Unidos y que la administración Biden no debe caer en esa tentación de olvidarse de América Latina, ¿eh? Es así, ¿no? Bueno, es así. Hay que recordar, para tener una perspectiva histórica, siempre los latinoamericanistas dicen, cuando arranca una nueva administración en Washington, que América Latina no va a ser prioridad y el nuevo presidente tiene que enfocar en la situación doméstica. Pero yo creo que es muy fácil, dado la cantidad de crisis en política exterior,
con China sobre todo, pero también con Rusia, Irán, Corea del Norte, y la importancia de fortalecer la alianza con la Unión Europea, con los países europeos. Es muy fácil olvidar América Latina, y yo creo que hay importantes oportunidades, importantes intereses y valores que están en juego. Hola de nuevo, Globo Economía, estamos de vuelta con Michael Shifter, presidente del Inter-American Dialogue en Washington, hablando hoy de Biden, de la administración Biden y las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Decíamos, cuando nos hemos ido a la pausa, hablábamos del riesgo de no cuidar suficientemente la región, ¿no? Y ahí yo en mi introducción decía que las prioridades, y tú hablabas de las prioridades, Europa y Asia, eso hay que tenerlo bastante claro, son los temas importantes, pero existen muchas razones por las que América Latina debe de estar en el foco. Así es, yo creo que hemos aprendido con la historia que hay un precio para descuidar la región. Y claro, un ejemplo de esto muy claro es el caso de Centroamérica y Salvador, sobre todo, cuando hubo el acuerdo de paz en el año 92 y terminó la guerra civil. Estados Unidos ya no prestó atención a la región. Y mire dónde estamos hoy, con altos niveles de inseguridad, de economía, con muchos problemas, con mucha criminalidad y todo lo demás. Yo creo que Estados Unidos comete errores cuando desvía su atención a la región cuando ya parece que se ha resuelto una crisis. Creo que tiene que ser una tensión de alta calidad y muy sostenida. Si no, al final nos pasa la factura, porque si hay una crisis en El Salvador de inmigración, gente inmigrante, nosotros tenemos que manejar esto. Estados Unidos tiene que manejar esto. No hay remedio. Hubiera podido evitar eso tal vez con una política mucho más comprometida y sostenida antes. Entonces yo creo que hay que aprender de esas lecciones. Un manejo de la situación que en estos momentos tú citas precisamente en ese artículo, el pronóstico que tiene el Fondo Monetario Internacional, que es escalofriante, de que la región puede tardar hasta el año 2025 en recuperar el nivel que tenía de económico antes de la pandemia. Y si es así, es una situación difícil, situación que, por ejemplo, en Centroamérica todavía es mucho más acusada por un montón de razones que tienen que ver con la ecología, con el medio ambiente, con los desastres naturales y que están propiciando, pues eso, unas migraciones absolutamente difíciles de manejar. Pero hay que trabajar en origen, ¿no? La administración Biden y el propio Biden tiene experiencia en ese tema y daría la impresión de que eso va a tener mucho recorrido estos próximos 4 años, en esta administración. ¿Crees que es así? Yo creo que es algo cuando el presidente Biden piensa en su agenda latinoamericana, piensa en el Triángulo Norte, la fuente de inmigración irregular de Estados Unidos. Tenía mucha experiencia durante la administración Obama como vicepresidente dedicado a este tema. Creo que él tiene un compromiso muy sincero de ayudar, de cooperar con la región en la medida posible. Creo que es casi un tema moral para él. Entonces me parece que sí, hay que trabajar eso, pero hay que reconocer que desde que fue vicepresidente durante los años de Obama, ha deteriorado mucho índices en la región. Hay más violencia, la economía está peor, la crisis de gobernabilidad está más grave que antes. Entonces, lo que él fue testigo a la región y los problemas que enfrenta son peores aún ahora que antes. Entonces, es muy complicado y lamentablemente tiene una serie de gobiernos que tiene problemas en cuanto a respeto al Estado de Derecho, corrupción, criminalidad y no son, digamos, los socios ideales. De nuevo, Globo Economía, estamos hoy dedicando todo nuestro tiempo a la administración Biden y en concreto a las relaciones entre Estados Unidos y nuestra región América Latina con Michael Shifter,
En este bloque decíamos, Michael, que queríamos un poco poner el marco de relaciones que serían deseables, pero que yo quería antes que me dieras tu opinión sobre algunos temas muy puntuales que están sobre la mesa. Bueno, el primero, las relaciones con Cuba y con Venezuela. ¿Dónde estamos ahí? Sí, bueno, en este momento no hay mucha claridad y definición sobre la política hacia ambos países. Creo que está revisando la administración Biden. Creo que no podemos esperar por lo menos una política menos condenatoria, menos agresiva, menos de castigar a la gente a través de sus sanciones muy duras que hacen mucho daño a ambos a la población de ambos países. Esto en sí sería un avance, pero yo creo que Biden también va aprendido de la apertura hacia Cuba bajo Obama y también el fracaso en los últimos años de negociar con Maduro en Venezuela. Entonces va a ser muy cauto en ambas políticas de hacer cambios dramáticos. Creo que va a ser una apertura con el fin, en ambos casos, de aliviar, de mejorar la situación muy grave humanitaria que vive tanto Cuba como, por supuesto, Venezuela. Decías tú antes la necesidad de Biden de ser firme, muy firme, con los temas de corrupción y los desastres medioambientales, dos capítulos importantes, ¿no? En los que debe de marcar la dirección de forma clara. Sí, y eso ya está anunciado, ya está muy claro y sorprende el compromiso muy claro con el tema del cambio climático. Eso afectará relaciones con todos los países en América Latina y de hecho en el mundo. Y el hecho de tener John Kerry, el ex secretario de Estado, como enviado especial sobre este tema, creo que manda un mensaje muy poderoso. Bueno, Michael, nos vamos a tener que ir enseguida. Eh, el marco de relaciones deseable. ¿Qué dirías ahí? Bueno, yo creo que hay que dejar por un lado grandes ambiciones de un tratado de libre comercio regional, de un club de democracias en el hemisferio o en el mundo. Las condiciones no dan para eso. Yo creo que el primer punto es ser realista de lo que se puede lograr para no caer en decepciones después y tomar algunos 3 o 4 temas que son importantes. Yo diría que el tema venezolano es fundamental y sin la cooperación de la región sobre este tema es muy difícil de resolver. Entonces hay que tener eso tiene que ser una prioridad dentro de un marco de relaciones deseables. También el tema económico, Estados Unidos debería hacer mucho más sobre este tema y creo que el factor chino también juega en esa prioridad. Creo que China está ganando mucha presencia, influencia en la región. Estados Unidos tiene que mejorar su juego y tener un mayor compromiso en ese tema. Cambio climático también tiene que ver un tema que ya conversamos. Y por último, lo más urgente es cooperación enfrentando la pandemia y sobre todo repartiendo vacunas, que la América Latina está muy mal en esto, esta situación está muy grave. Hay una esencia de esto y creo que Biden debería tener compromiso de cooperar y ayudar a los países con la pandemia y con las vacunas sobre todo, porque si no lo hace en este momento de urgencia, creo que corre riesgo de perder confianza y credibilidad con la región. Michael, pues se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Muchas gracias, un gran gusto. Fue Michael Shifter, profesor de la Universidad de Georgetown y presidente del Inter-American Dialogue en Washington. Muchas gracias, gracias a ustedes por su atención y recuerden que si quieren, estamos con más en 7 días desde aquí, desde mi casa, que es la suya. Hasta la próxima semana.